Saludos a todos. Hoy vamos a comenzar con la materia de gobierno abierto aquí en la Universidad de Internaciones dentro del Diplomado de Gobernanza Municipal. Mi nombre es Leonardo Ruiz, soy ingeniero de sistemas. Ya la mayoría me conoce porque he dado otras materias anteriormente dentro de este diplomado. Muy bien, vamos a comenzar para ver cuál es la definición de gobierno abierto. Según Wikipedia, el gobierno abierto es una doctrina política que surge a partir de la adopción de la filosofía del movimiento de software libre a los principios de la democracia. El gobierno abierto tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Este concepto surgió a finales de los años 70 en Inglaterra. El objetivo principal era reclamar la apertura del gobierno y la participación ciudadana frente al secretismo con el que se actuaba. 2 décadas después continuó utilizándose el término Open Government, entendiendo por el mismo el acceso libre a la información, protección de datos y al conocimiento de las actividades previstas que el gobierno realizará o está realizando, permitiendo así el ejercicio de la opinión ciudadana. ¿Qué es el movimiento de software libre? Un poquito para que vean de por qué se asocia este movimiento al gobierno abierto. El movimiento del software libre es un movimiento social con el objetivo de obtener y garantizar las libertades que permiten a los usuarios de software poderlo ejecutar, estudiar, cambiar y redistribuir copias del mismo con o sin cambios. Sobre la base de las tradiciones y filosofías de la cultura hacker y el mundo académico de los años 70, este señor de la foto, Richard Stallman, fundó formalmente el movimiento en 1983 con el lanzamiento del proyecto GNU. Stallman estableció la fundación del software libre en 1985 para apoyar a este movimiento. La meta del movimiento fue dar libertad a los usuarios, reemplazando el software con términos de licencia restrictivos como el software privativo por software libre. Por eso surge el Linux, por eso surge Office abierto, etc. Esta filosofía es la que se utiliza para los gobiernos abiertos. Vamos a ver una película creada por un organismo de la Fundación para Gobiernos Abiertos. Esta fundación ha creado material educativo de muy alta calidad y vamos a aprovecharlo para que todos los conozcamos.
Esta es la Alianza para Gobierno Abierto. Ya vamos a hablar más adelante quiénes son los que componen esta alianza. Muy bien, continuando con el concepto de gobierno abierto, es importante establecer que hay gente que confunde el concepto de gobierno abierto con el concepto de gobierno electrónico y considera que el gobierno abierto simplemente equivale a una mejora del marco de la administración con la ayuda de las tecnologías de información y comunicaciones y la web 2.0, también llamada TIC y web 2.0. Eso en realidad es lo que se conoce como gobierno electrónico, que ahorita vamos a ver qué es eso y cuál es la diferencia. Sin embargo, el gobierno abierto es una idea ligada principalmente al concepto de innovación, entendiéndose como la creación e implementación de nuevos procesos, productos, servicios y métodos de entrega que dan lugar y se traducen en mejoras significativas en los resultados de eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de gobierno. Puede considerarse una mejora tecnológica dentro de la organización, tal como lo es el gobierno abierto. Además, la innovación tiene directa relación con el valor agregado que se le ha adherido a la administración del país, llamándose en este caso valor público, que es cuando se le agrega valor a las actividades destinadas a la gestión y a la administración del gobierno público. En esta gráfica vemos los tres principales componentes del gobierno abierto, que son transparencia, participación y colaboración. Vamos a ir hablando un poco más detallado de qué son estos tres aspectos. Ahorita por lo pronto podemos ir hablando de los componentes. Por ejemplo, en azul, transparencia, vean que tiene que ver con educar al ciudadano. O sea, tenemos que crear una pedagogía que nos permita educar al ciudadano dentro de las actividades de gobierno. Otro aspecto importante son los datos de gobierno abierto. Esto lo vamos a hablar más detallado. El otro aspecto es monitorear las políticas públicas. Los ciudadanos deben entender cuáles son las políticas públicas y ellos deben saber cómo monitorearlo. Esos tres aspectos podemos considerarlo dentro del aspecto de la transparencia. Dentro de la colaboración está en principio derribar los silos y las estructuras piramidales para que los ciudadanos tengan acceso a su gobierno, tengan acceso a los funcionarios públicos municipales o nacionales o regionales, tengan acceso a los concejales, tengan acceso a sus legisladores. Esa es la idea de derribar estas estructuras. Trabajar horizontalmente, de tal manera que todo el mundo pueda participar. Ahí aparecen entre las organizaciones, con los territorios, herramientas para diseñar servicios, metodología flexible, participación de la ciudadanía, promoción de la cooperación y finalmente una relación que exista entre las ONG, las compañías y las autoridades públicas para que trabajen de manera integrada como una sociedad. Eso es colaboración. Y participación es que se le haga, por ejemplo, consulta ciudadana para las diferentes decisiones de los proyectos que se van a hacer, del manejo del presupuesto y de otras actividades como planificación y la gestión pública. Que haya una deliberación con los ciudadanos en las diferentes organizaciones que se creen y que pueda existir un codiseño de las políticas públicas con los ciudadanos. Vamos a ver este pequeño video para que vean un poquito lo que significa el cambio de cultura dentro de un gobierno a raíz de este concepto de gobierno abierto. Sabemos por qué estás aquí. Deseas que tu gobierno atienda mejor a las personas, realice más acciones en menos tiempo, elimine la corrupción y el derroche, escuche y responda. Pero, ¿creíste que esto sería fácil? Dentro del gobierno, es difícil encontrar a personas dispuestas a intentar algo nuevo y compartir sus conocimientos. Desde afuera, es frustrante no saber qué sucede detrás de las paredes y no encontrar cómo tu voz puede ser escuchada. Estás a la vanguardia de una revolución para transformar la cultura gubernamental, pero no puedes hacerlo sin ayuda, porque este cambio requiere a más de una persona. Necesitas aliados en diferentes partes del gobierno que abran sus puertas a nuevas ideas. Aliados fuera del gobierno que ayuden a encontrar soluciones y ejerzan presión. Hoy, personas como tú en más de 60 países utilizan la Alianza para el Gobierno Abierto para construir sus propias coaliciones y hacer el cambio. Reformadores han encontrado nuevos aliados dentro y fuera
del gobierno. Activistas han encontrado a personas reales dentro del gobierno con las que se puede trabajar para lograr cambios. Juntos, están implementando más de 2,000 iniciativas para que el gobierno sea más abierto y rinda cuentas a la gente. Es extraordinario lo que han logrado en tan solo 3 años. Han frenado la corrupción de recursos naturales, logrado mayor apertura en datos, presupuestos más transparentes, información más accesible. Los ciudadanos son escuchados en la construcción de políticas públicas. Y si tienes problemas, levanta el teléfono para encontrar una gran idea. Esta es la Alianza para el Gobierno Abierto. Y esto es solo el comienzo. Encuentra más aliados y resuelve problemas aún mayores. En conjunto, ustedes están cambiando la cultura gubernamental. Apertura por diseño. Políticas forjadas por la sociedad. Rendición de cuentas para resultados. Esto es el futuro. Y tú tienes el poder de transformarlo. Alianza para el Gobierno Abierto. Bueno, esto es parte entonces del material educativo que tiene esta institución de la Alianza para el Gobierno Abierto y bueno, vamos a estar viendo otros videos y otro material de esta institución. Muy bien, ahora vamos a ver, para que no haya confusión, qué es lo que es gobierno electrónico o e-government, como también se le conoce. El gobierno electrónico es un poquito más antiguo que el gobierno abierto. El gobierno electrónico también usado como sinónimo los términos de administración electrónica o e-administración o gobierno digital, en algunos casos también le dicen, consiste en el uso de las tecnologías de información y la comunicación y el conocimiento en los procesos internos del gobierno, así como la entrega de productos y servicios del Estado, tanto a los ciudadanos como a la industria, aunque hay quienes le dan un alcance más amplio al término gobierno electrónico, abarcando otras temáticas como puede ser, a modo de ejemplo, la democracia jurídica. Muchas de las tecnologías involucradas y sus implementaciones son las mismas o similar a aquellas correspondientes al sector privado en el área de comercio electrónico o e-business, o e-commerce, mientras que otras son específicas o únicas en relación a las necesidades del Estado. El gobierno electrónico puede definirse, según los conceptos más recibidos, como una nueva forma de interacción o relación entre los gobiernos de los distintos países y sus respectivos ciudadanos o personas que eventualmente tengan contactos con ellos. Esta nueva forma consiste en la implementación, desarrollo y aplicación de las herramientas informáticas, tales como las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este video pues vamos a ver un resumen, un video de Chile sobre lo que es el gobierno digital. Modernizar el Estado es acercar, innovar, evolucionar. Cambiar el foco centrándolo 100% en los ciudadanos. Ciudadanos innovadores, activos y conectados, como tú. Que valoras tu tiempo y que participas con tus ideas para una mejor democracia. Que necesitas un gobierno cercano, que te entregue soluciones. Un gobierno abierto y transparente que escuche tus ideas. Para hacer cada día un gobierno más eficiente, al servicio de todos los chilenos. Con un Estado moderno y ciudadanos activos, Chile crece. Te invitamos a ser parte de la modernización de Estado. Ingresa a www.modernizacion.gov.cl para ayudarnos con tus ideas a construir un mejor Estado. Bueno, aquí vieron una rápida visión de lo que es el gobierno electrónico de Chile, que fue uno de los países más avanzados en el tema del gobierno electrónico. Vamos a hablar de luego cómo se aplica el gobierno electrónico en los gobiernos municipales. Entonces, otras definiciones de gobierno electrónico se apartan más de la tecnología como objeto o panacea para verla simplemente como facilitadora o instrumento y centrarse en los cambios propios de la cosa pública y del gobierno en sí. Bueno, hay varios especialistas, como por ejemplo Mauro Ríos, que han establecido que es gobierno electrónico. Dice, por ejemplo, que el gobierno electrónico o gobierno digital es una nueva forma de organización y gestión de la cosa pública
introduciendo procesos transformacionales positivos en dicha gestión y de la propia estructura organizacional, agregando valor público a los procedimientos y servicios brindados, todo ello a través de la introducción y apropiación continua de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o TIC, como facilitador de dichas transformaciones. Resumiendo, se basa principalmente en la implantación de herramientas como portales, ya sea de gobiernos nacionales, regionales o municipales, software como por ERP de planificación de los recursos de la organización, que en el caso de los gobiernos se conocen como GRP o CRM. CRM son software especializados para el manejo de toda la información ciudadana, de tal manera de poder prestar un servicio mucho más efectivo, aprovechándose de, por ejemplo, las redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras, buscando de esta manera una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos estatales internos y las vinculaciones del gobierno con las sociedades. El gobierno electrónico tiene como principales funciones las siguientes. Vamos a ver un poquito estos términos. Vamos a ver entonces estos componentes principales, las principales funciones del gobierno electrónico. Primero, suministrar atención a la medida de las necesidades de los usuarios. Con la implementación del gobierno electrónico se logra mejorar la atención que se le presta al ciudadano, incorporar productividad, calidad y valor al servicio, porque se van a automatizar muchos procesos. Facilitar más y mejores prestaciones a los ciudadanos, resolviendo trámites, consultas, reclamos y sugerencias en línea, mediante los portales u otras herramientas que se puedan establecer. Dotar de puntos de acceso sencillos y unívocos para dar satisfacción a las necesidades informativas y de servicio. También se crea la famosa ventanilla única para evitar que los ciudadanos estén saltando de oficina en oficina para resolver sus problemas. Ampliar la participación ciudadana, reducir el costo de las transacciones, o sea, el gobierno electrónico tiene una ventaja para los gobiernos nacionales, regionales y municipales que reduce sus costos, incrementa la transparencia de la gestión pública y mejora el acceso a los servicios que provee el Estado. Por eso es que hay algunas cosas que se parecen al gobierno abierto, como es el caso de la transparencia, y por eso muchas veces la gente se confunde. Hay generalmente 4 modos de interacción que se conocen como el gobierno electrónico. Uno es entre los gobiernos y ciudadanos, que obviamente es el más común, y en inglés se conoce como G2C, G2C, ¿ok? Interacción de entrega de información y servicios desde los gobiernos a los ciudadanos, en ámbitos diversos como educación, impuestos, seguro social, registro civil, elecciones, etc. El otro es entre el gobierno y las empresas, Government to Business, G2B, interacción de entrega de información y servicios de gobierno a empresas. Entre ellas está, por ejemplo, acceso a información, subvenciones, obligaciones legales, pago de impuestos, pago de patentes, licitaciones públicas, etc. Luego está del gobierno con sus empleados, o sea, los empleados gubernamentales, funcionarios públicos. Entonces se entrega interacción empleado, por ejemplo, formación, nóminas, boletines, promociones, agenda, gestión del conocimiento, reglamentos internos, normas y procedimientos, etcétera, que se está estableciendo en todos los niveles de gobierno. Y el otro es gobierno a gobierno, por ejemplo, que el gobierno nacional puede hablar con el gobierno de los departamentos regional o con el gobierno municipal. Entonces, de gobierno a gobierno, G2G, acceso a servicios de información entre reparticiones públicas, provisión de servicios centralizados, compras públicas, licitaciones. Vamos a ver un poquito qué es la diferencia entre gobierno electrónico y gobierno abierto en este pequeño video. En la actualidad es imposible pensar en gobiernos alejados, ¿sí?, de la tecnología y de las ventajas que de ello derivan, ¿sí? Con el advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento aparecen dos nuevos paradigmas, ¿sí?, como son el de gobierno abierto y el de gobierno electrónico. El gobierno abierto consiste en 3 pilares fundamentales, ¿sí? Transparencia, colaboración y participación. Esto surge debido a la creciente demanda de la sociedad, ¿sí?, de mayor transparencia en la gestión,
¿sí?, de mayor participación y colaboración a la hora de la toma de decisiones y de buscar soluciones a los problemas públicos. El gobierno electrónico, por otro lado, consiste en la utilización de las TICs, ¿sí?, en los procesos internos de gobierno, ¿sí?, y en los servicios y productos que brinda el Estado a sus ciudadanos, ¿sí? Podemos definir el gobierno electrónico como un cambio en las interacciones y en las relaciones entre los gobiernos y el Estado, ¿sí?, en donde el gobierno y el Estado se acercan a través de las tecnologías y de las posibilidades que éstas brindan, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno electrónico significa que un ciudadano puede seguir un expediente en línea, ¿sí?, puede consultar y pagar sus impuestos a través de la página del municipio. El diplomado. Bueno, esta era una publicidad de un diplomado, pero me pareció muy interesante la primera fase, que permite ver la diferencia entre el gobierno electrónico y gobierno abierto. Fíjense que esto es tan extenso que se puede crear un completo diplomado solamente para este tipo de material. Muy bien, vamos a ver ahora lo que se refiere a los conceptos claves del gobierno abierto. El gobierno abierto, como ustedes ya vieron, se basa entonces en tres grandes componentes: participación, transparencia y colaboración. Acuérdense que transparencia también es una de las ventajas y funcionalidades del gobierno electrónico. Ahora, ¿qué es la transparencia? Un gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. El ayuntamiento, alcaldía o municipalidad o departamento, gobernación y cualquier otra administración debería permitir el acceso a esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción del gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la administración. El otro aspecto fundamental dentro de los conceptos claves de gobierno abierto es la colaboración. Un gobierno colaborativo implica y compromete a los ciudadanos y demás agentes en el propio trabajo de la administración. La colaboración supone la cooperación no solo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo conjunto dentro de la propia administración entre sus empleados y otras administraciones. El tercer componente de los tres pilares que habíamos hablado del gobierno abierto es la participación. Un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de las políticas públicas y anima a la administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Acuérdense que las administraciones duran solamente un tiempo, que es el tiempo para el que fueron elegidos, pero los ciudadanos permanecen ahí todo el tiempo. Obviamente ellos desarrollan un conocimiento en cada una de sus regiones y por eso es que un gobierno participativo debe aprovecharse de ese conocimiento. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus ciudadanos. Que, como siempre dice la gente, no sea una participación solo cuando hay elecciones, sino que cuando comience la gestión pública se pueda realizar una verdadera participación. Bueno, como ya les había mencionado, los principios de transparencia, participación y colaboración cristalizaron en múltiples estrategias de gobierno abierto, distintas en función del país que las adopta, pero con dos ejes principales. Uno, la apertura de datos públicos, o también llamados los Open Data, que implica la publicación de información del sector público en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nuevo valor, lo que se conoce como RISP, o reutilización de la información del sector público. Toda la información que se facilita, que debe ser completa, accesible para todos, gratuita y no restringida, es decir, legible, no discriminatoria y libre, constituye el insumo para la innovación, además de incrementar la transparencia del gobierno y la rendición de cuentas de parte de la ciudadanía. Entonces ahorita vamos a hablar qué es el Open Data.
o datos abiertos. El segundo punto son la apertura de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana, Open Action, con el objeto de facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones del gobierno y la colaboración en el proceso de formulación de políticas y ejecución de políticas públicas. Entonces fíjense cómo entra ahora a participar las famosas redes sociales. Vamos a ver un pequeño video que explica un poco esto de los datos abiertos. Open Data. Todos los días, administraciones y organismos públicos de todo el mundo producen ingentes cantidades de información en el desarrollo de su función pública. Creemos que existe la necesidad de incrementar la publicación de toda esta información procedente del sector público en formatos libre, abiertos, estándar, accesibles y que maximicen su reutilización. Y todo esto es conocido mundialmente como Open Government Data, OGD, o Reutilización de la Información del Sector Público, RISP. Desde CETIC, Centro Tecnológico, lideramos la iniciativa mundial de e-Government en W3C, en la que se identifica el camino a seguir para lograr el éxito y desarrollar un montón de buenas prácticas. La pregunta más repetida últimamente en toda la comunidad e-Government ya no es si se debe crear un data.gov, sino cómo debe hacerse. Y es aquí donde CETIC, Centro Tecnológico, entra de lleno. Somos expertos en la tecnología que permite publicar esta información en formatos estándar, abiertos y fácilmente reutilizables. Esto permite integrarla en lo que se conoce como la Web 3.0, en la que lo que enlaza ya no son páginas, sino los mismos datos. Nos encanta la flexibilidad que ofrece esta tecnología por su capacidad de adaptarse enriqueciendo sistemas existentes y por las grandes posibilidades que ofrece para la integración y para la combinación de conjuntos de datos heterogéneos en la realización de mashups de datos. ¿Cómo lo hacemos? Atentos. En primer lugar, trabajamos codo con las administraciones para localizar los datos públicos susceptibles de ser expuestos para ser compartidos y combinados con otros. Después, todos estos datos públicos son consolidados y enriquecidos. A partir de este punto podemos empezar a hablar de Open Government Data, de tal forma que todos esos datos pueden ser fácilmente expuestos por las administraciones públicas, fomentando la transparencia y la participación ciudadana. CETIC, Centro Tecnológico, está desarrollando el proyecto de reutilización de información del sector público del Principado de Asturias. Un ejemplo de para qué puede servir todo esto. Una de las aplicaciones desarrolladas permite conocer toda la información relacionada con la oferta de formación ocupacional y continua del Principado. Los datos que provienen de la aplicación que gestiona esta formación han sido enriquecidos semánticamente con vocabularios internacionales, expuestos en el catálogo de datos abiertos de Asturias y transformados en una aplicación que permite visualizar la oferta en un mapa, consultar el calendario de la misma o descargar los datos del curso que interese. Ejemplo de para qué puede servir continua del Principado. Los datos que provienen de la aplicación que gestiona esta formación han sido enriquecidos semánticamente con vocabularios internacionales, expuestos en el catálogo de datos abiertos de Asturias y transformados en una aplicación que permite visualizar la oferta en un mapa, consultar el calendario de la misma o descargar los datos del curso que interese en un formato adecuado para insertarlo en nuestra agenda electrónica. Y todo esto se puede visualizar desde tu ordenador o tu dispositivo móvil. ¿Qué preguntas deben las administraciones públicas hacerse antes de abrirse al mundo? Pues estas. ¿Me va a permitir ahorrar dinero? ¿Me va a ayudar a prestar nuevos servicios al ciudadano? ¿Va a simplificar mis procesos internos? ¿Va a crear empleo en mi región? Sí. ¿Por qué? Porque la reutilización significa ahorro. La disponibilidad de datos significa nuevas oportunidades de negocio. La publicación significa transparencia y participación ciudadana. Las administraciones públicas también lo hacen con la ciudadanía. Si queréis más información, tan solo tenéis que visitar datos.fundacioncetic.org,
el sitio creado por CETIC, Centro Tecnológico, para ayudar a las administraciones y organismos públicos en la publicación de su información, de forma que cumpla con su función de servicio público, se ajuste a la normativa vigente y maximice el potencial de su reutilización por terceros. Open Data. Estandariza tu información. Disculpen ahí la interrupción. Bueno, ahí tienen un ejemplo de la información que se tiene que manejar a nivel de datos abiertos como parte de lo que se conoce, como estamos hablando, de lo que es el gobierno abierto. Ok, ya les había mencionado de esta institución, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, en español AGA, y en inglés OGP o Open Government Partnership, que durante el 60º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue celebrado en septiembre del 2011, se lanzó a nivel mundial esta iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto, o Open Government Partnership, como un esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Esta iniciativa fue liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, pero ya hoy cuenta con 75 miembros, de los cuales 16 son Latinoamérica y el Caribe, y entre otros está Guatemala. La Alianza para el Gobierno Abierto, o AGA, está orientada a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos. En todos los países adscritos, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. La AGA se propone apoyar tanto a reformadores de gobierno como de sociedad civil para elevar el gobierno abierto a los niveles más altos del discurso político, proveer cobijo a reformas difíciles y crear una comunidad de práctica de reformadores en la materia a nivel global. Ahora que la alianza está establecida y que ha crecido significativamente, su principal objetivo durante los próximos años es asegurar que existan cambios reales en la mayoría de los países que participan y que estos cambios benefician a sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Ok? Vamos a ver este pequeño video. La Alianza es una plataforma para formadores. Entonces, la ventaja es que tiene una plataforma donde pueden presentar buenas prácticas, donde pueden aprender entre sí. La Alianza no establece una serie de lineamientos que todos los países tienen que hacer, sino presenta un marco y cada país, en conjunto gobierno y sociedad civil, determinan las prioridades que quieren perseguir. Después tiene un mecanismo de rendición de cuentas independiente que evalúa con base en criterios internacionales el cumplimiento de sus compromisos. Tienen esta ventaja de una plataforma internacional con reglas claras sobre cómo trabajar, con muchos recursos, con apoyo de multilaterales como puede ser el BID, con la evaluación y este mecanismo de rendición de cuentas para impulsar reformas ambiciosas en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana. Primero, que los países tienen un proceso de participación mucho más institucionalizado. Ya no son solamente procesos de consulta, sino que efectivamente son procesos de co-creación de planes de acción, lo cual es muy interesante porque una de las primeras cosas que encontramos en este estudio fue que la participación era la excepción, no la regla. Por lo tanto, en términos de contenido o en términos sustantivos, los compromisos no han cambiado tanto, pero el proceso de construcción, monitoreo e implementación de los compromisos sí ha cambiado, porque hay una mayor complicidad entre la sociedad civil y los gobiernos. Hay un tránsito en los planes de acción nuevos de una agenda que estaba muy focalizada en lo tecnológico a una agenda más de garantizar derechos.
han incorporado temas nuevos, han aparecido actores nuevos también, o foco en actores nuevos que antes no estaban, que van más allá de la agenda propia de transparencia y participación ciudadana, es decir, temas sectoriales, educación, salud, vivienda, temas vinculados con, por ejemplo, los temas municipales, el tema de industria extractiva, el tema de transparencia con uso social de la información. Creo que además la región está transitando hacia un concepto propio de gobierno abierto que trasciende el tema de los poderes del Estado y hoy día parece que convendría más hablar de Estado abierto. El Ejecutivo con el Legislativo, con el Judicial, que es un poder de, donde hay más problemas de acceso a la justicia, de derecho que en el Poder Judicial, y a nivel municipal y regional. Entonces probablemente este año va a ser un año interesante en términos de las definiciones de cómo gobierno abierto en América Latina por lo menos y el Caribe termina transformándose en un concepto mucho más amplio de Estado abierto. Bueno, luego de ver este excelente video, vamos a hablar un poco sobre los principios del gobierno abierto. Aunque el gobierno abierto está conformado por 3 pilares fundamentales que ya vimos, como son la participación, la transparencia y la colaboración, debemos conocer también las principales características, es decir, los principios característicos del gobierno abierto que son imprescindibles para lograr su implementación. Estos principios son los que están aquí en la lista: participación efectiva, promoviendo la formación, consulta, involucración y capacitación de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos asumiendo la responsabilidad pública de sus acciones y decisiones. Datos abiertos disponibles para usar de forma libre y de conformidad con la legislación correspondiente a la publicación en la web de esta información. Apertura y reutilización de la información pública con prioridad al uso de tecnologías libres que permitan la reutilización de la información. Ya hemos hablado de software libre, también hemos hablado del RISP, que es reutilización de la información pública. Acceso y sencillez con lenguaje simple y fácil de comprender. Colaboración y co-creación como características fundamentales de las actuaciones llevadas a cabo por la administración y los gobiernos. Inclusión y diversidad como elementos a tener en cuenta a la hora de implementar a cualquier medida de gobierno abierto. Iniciativa ciudadana para ser copartícipes del marco de gobierno abierto. Voluntad política a la hora de tomar la iniciativa para crear el contexto propicio para desarrollar un Estado abierto. Estos 9 componentes, vean ustedes que desglosa un poquito más lo que habíamos hablado de los 3 pilares fundamentales de participación, transparencia y colaboración, ahora en aspectos más detallados que nos permiten ver cómo lograr la implementación del gobierno abierto dentro de nuestra institución. Es importante que conozcan esto porque, bueno, va a ser parte del trabajo que vamos a hacer, que tienen ustedes que entregar de cada una de sus municipalidades como trabajo para ser evaluado. Ok, vamos ahora a ver lo que es el gobierno abierto y el gobierno electrónico, pero a nivel de las municipalidades. Quiero aprovechar de contarles esta pequeña historia. Yo tuve la oportunidad hace ya bastantes años, hace como 10 años, de trabajar fuertemente con un proyecto que tenía la OEA, la Organización de Estados Americanos, para difundir lo que era el gobierno electrónico. Tuve la oportunidad de trabajar en varios países fomentando y desarrollando esta alternativa o esta propuesta, lo que corresponde al gobierno electrónico, y fui formado varias veces, tomé varios cursos en la OEA en el área de gobierno electrónico. Gobierno electrónico a nivel estatal y gobierno electrónico a nivel municipal. Actualmente la OEA está creando una formación ahora en el área de gobierno abierto municipal, que vean ustedes, este es el curso que ellos tienen para esa área. Su objetivo es sensibilizar al participante sobre la importancia del gobierno abierto y dar a conocer las herramientas disponibles para la implementación del mismo, pero a nivel municipal. Digo pero porque casi todos los cursos de la OEA han sido a nivel nacional y este es un nuevo curso que ellos tienen pues poco tiempo de haberlo lanzado, que se concentra solamente en el gobierno municipal. El contenido del curso, bueno, ustedes ven ahí, es la construcción histórica de lo local en Latinoamérica y su impacto en la realidad de hoy, las potencialidades del gobierno abierto para beneficiar la mejora de la eficiencia en lo local, cuáles son los modelos de implementación de estrategias de gobierno abierto con enfoque en lo local,
las herramientas de implementación de gobierno abierto aplicados a la esfera local, disponer de un catálogo de herramientas ejemplificado para implementar el gobierno abierto a nivel local y aprender colaborativamente al compartir experiencias de Latinoamérica y del Caribe. Esto es básicamente la nueva propuesta que tiene de formación que tiene la OEA en gobierno abierto municipal. Como les dije, ya ellos desde hace casi más de una década estuvieron trabajando en lo que se refiere a gobierno electrónico municipal. ¿Cuáles son los beneficios que puede obtener un país, un gobierno municipal, y también un país obviamente, pero específicamente a nivel de gobierno municipal, con el gobierno abierto, al implementar este tipo de estrategia? Primero, con la abertura de la información y el acceso a los ciudadanos a ella, al gobierno abierto, se consigue mejorar los niveles de transparencia, que ya lo hemos visto como uno de los principales pilares. La ciudadanía puede formarse una opinión objetiva sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y la gestión de estas. Se evita la corrupción, se reduce la corrupción, se fomenta la participación pública en las decisiones de gobierno, aumenta la calidad de los procesos de decisión política, permite a los ciudadanos y a las organizaciones sociales hacer valer sus derechos, hace crecer la confianza en los procesos de gobierno, aumenta la eficacia en la administración pública y por ende su competitividad, legitimando la acción de los que lo gestionan. Finalmente, es importante clarificar que ofrecer únicamente información de la administración o los políticos utilizando las redes sociales como Twitter, Facebook, Tumblr o Foursquare no es hacer gobierno abierto, ya que en este caso lo que se hace simplemente es comunicar como siempre se ha hecho, pero ahora con herramientas nuevas, eliminar ciertos intermediarios en algunos momentos. El Open Government, la idea del Open Government es practicar la escucha activa de la verdad, tener en cuenta las demandas de la ciudadanía y llegar a acuerdos colaborativos y lograr la participación. Acuérdense que es uno de los pilares también. La sociedad se está digitalizando rápidamente, pero no se trata solamente de utilizar las herramientas, sino de obviamente aprovecharse de ellas, no solamente para la comunicación, sino también para lograr que la comunidad participe en las decisiones públicas.